vamos a iniciar la mesa. Vamos a empezar con la mesa de hoy, que es la mesa número 7, que tiene como título Interlocuciones y aportes conceptuales. Van a presentar 4 trabajos. A medida que se van presentando, yo hago justamente la presentación del autor. Entonces, el primer trabajo lo va a presentar Rodolfo Leiva. El título es El signo o la extensión pensada, aportes para una semiología cartesiana, y su currículum, para que ustedes lo conozcan, es doctor en Humanidades con mención en Filosofía por la Universidad Nacional del Litoral y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. También es docente universitario. Así que, bueno, Rodolfo, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. Se escucha. Bárbaro, cualquier inconveniente me lo señalan. Bueno, primero presentar un poco en el marco de qué es esta ponencia. Actualmente estoy dirigiendo un proyecto de investigación titulado Los aportes de la modernidad temprana al problema del signo y del lenguaje. Y en este marco de este proyecto de investigación, radicado en la Facultad de Psicología de la sede San Francisco, Córdoba, el año pasado publiqué un artículo cuyo resumen voy a presentar ahora brevemente y esquemáticamente resumido en sus partes fundamentales. Y actualmente me encuentro, tengo otro artículo referido al mismo tema, en este caso este artículo sobre la gramática cartesiana, que es un tema que tampoco se ha trabajado mucho, que está en periodo de evaluación, así que bueno, cuando tenga novedades el año que viene lo presentaré aquí, como estoy presentando este, que es un artículo del año pasado. Buenísimo. Presento la pantalla, así pueden ir siguiéndolo y bien. El título de la presente exposición es El signo o la extensión pensada. Se propone brindar precisamente aportes para poder formular una semiología cartesiana. A manera de introducción, podemos decir que Descartes nunca se ocupó particularmente en reflexionar acerca del problema del signo. Interesado primero en la filosofía natural, ¿no? El álgebra geométrica, el método, la refracción de la luz, la caída de los cuerpos, etc. Y luego en los principios metafísicos que le permitan fundamentar esta física, ¿no? La experiencia fundacional del ego, del discurso del método, de las meditaciones metafísicas. Y luego y finalmente en conciliar este orden fracturado, ¿no? La unión del cuerpo y el alma, ya en los últimos escritos, apenas si se ocupó lateralmente de este problema que a sus ojos debía pertenecer a las disputas de las escolásticas, ¿no? El problema del signo era un problema para Descartes fundamentalmente escolástico. Sin embargo, las contadas oportunidades en las que reflexiona sobre el problema semiológico nos brindan la oportunidad de comprender el particular modo en que asimila a la tradición escolástica con la finalidad de elaborar su propia ruptura epistemológica. En este contexto, la estructura particular del signo, esto es, dar a conocer algo más que su propia especie, que su propio contenido, será utilizada por Descartes para explicar el funcionamiento de la singular unión de la extensión y el pensamiento, es decir, del cuerpo y el alma, esta unión que caracteriza a la naturaleza humana. El presente artículo, este que he publicado y que ahora simplemente leeré las conclusiones para no agobiarlos con, con todo el artículo completo, analizaremos 2 elementos constituyentes de la naturaleza humana fundamentados semiológicamente. Internamente, cómo se produce la ideación perceptiva, es decir, cómo a partir de estímulos formamos ideas perceptivas, ¿no? La ideación perceptiva, el modo en que la mente se forma, conserva, relaciona, imagina, combina, ¿no? Ideas, a partir de figuras o signos brindados por la corporalidad, y exteriormente la expresión y la comprensión de las ideas a través de los signos que componen el lenguaje. Así, estas cosas que pueden excitar nuestro pensamiento, como por ejemplo los signos y las palabras, esto es texto cartesiano, que en modo alguno guardan semejanzas con las cosas que significan, nos permiten conocer no solo los mecanismos que permiten concebir y expresar ideas, sino también acceder a una singular lectura en la vasta historia de la tematización del signo. Ser un particular modo de la extensión
que expresa pensamiento, ser una extensión pensada. La metodología es la típica de un trabajo de corte filosófico semiológico como este, y los resultados, como les anticipaba fueron publicados en el artículo El signo de la extensión pensada, publicado en la revista De Signos y Sentidos, editada por la Universidad Nacional del Litoral, disponible en esos sitios, y que sucintamente, brevemente, podemos recoger las siguientes conclusiones. En el artículo se explica esto que les anticipaba, cómo se produce la percepción a través de signos que nos brinda la corporalidad a la mente, y cómo la mente, a su vez, expresa a través de signos, las palabras, estos contenidos ideales. En este artículo, les adelantaba, se determinan una serie de aspectos trascendentales de la vinculación semiológica que plantea Descartes. Primero, que la descripción mecánica implicada en la percepción se sustenta en un conjunto de hipótesis que nos permiten explicar con claridad y evidencia ciertos procesos cuya naturaleza escapa a nuestra posibilidad de conocimiento. Sobre este fundamento, es decir, de que no conocemos cómo es la realidad corporal en la que percibimos, por ejemplo, o que pensamos, va a proponer una serie de hipótesis que se sustentarán en las siguientes premisas: que la percepción se inicia cuando los sentidos externos reciben las impresiones de las partículas que componen los objetos, ¿no? Supongamos las partículas de luz que impactan en mi lente, en el ojo, llega al fondo ocular, esto se transmite a través de nervios y comunican a partir de pequeños tubos que serían los nervios, en cuyo interior están los filamentos nerviosos y ese canal donde viajan los dichosos espíritus animales que tanto a lo mejor han estudiado en el grado, hacia las paredes interiores del cerebro. Allí estas formas, estas imágenes que se imprimen en el fondo, ¿no? En ese fondo de las paredes interiores del cerebro, eh, estas formas y figuras, además de sus movimientos, la intensidad en la que son eh, impresas estas figuras en el fondo del cerebro, representan el material corporal sobre el cual se produce la sensación. Estas formas y figuras son signos naturales, es decir, que la naturaleza dispone, que además de sí mismos, de ser formas y figuras de su propia naturaleza, informan acerca de otra naturaleza, su objeto representado, su imagen, sus cualidades, movimientos, situación, etc., ¿no? Descartes dice, recojo algunos elementos para que se entienda simplemente, a lo mejor ciertas formas y figuras se imprimen con tan fuerza que nos dan la sensación de dolor, otras se imprimen con tal suavidad que nos dan la sensación de agrado, ¿no? Es la forma, figura, intensidad y movimiento de estas formas impresas en el fondo cerebral las que van a dar a la mente, al alma, al espíritu, la ocasión de que formule ideas, ¿no? Entonces, finalmente la percepción se produce cuando estos signos dan ocasión al alma, ¿no? A que con ellos se formen ideas, son interpretados por el alma según su propia naturaleza ser pensamiento. En consecuencia, a partir de estas formas y figuras, de estos signos, el alma percibe ideas. La idea de rugosidad, de rojo, verde, lejanía, ¿no? Suavidad, etc. La hipótesis mecanicista, microcorpuscular, como descripción no solo de los fenómenos aparentes de la naturaleza, sino también de la propia fisiología del conocimiento, cómo funciona la percepción, el conocimiento, etc., requiere que el ego sea capaz de interpretar, como signos, las figuras e imágenes procedentes de la corporalidad. Para demostrar la naturaleza semántica del ego, es necesario entonces probar que nada de lo extenso participa de la significación, sino tan solo como soporte material sobre el cual la mente, inextensa, interpreta, da sentido y significa sus ideas.
Por tal motivo, propone la hipótesis de los autómatas para demostrar precisamente que es la razón humana quien libremente crea sentido, esto que Chomsky decía, el aspecto creador del lenguaje en su obra La lingüística cartesiana, frente al cual cualquier contingencia u ocurrencia de la vida puede afrontar, ¿no? Y mientras que los animales perciben mecánicamente o pronuncian palabras y frases aprendidas de los hombres por repetición, como el loro que repite, ¿no?, lo que escucha, el alma humana produce en cambio, según su naturaleza racional, signos convencionales para expresarse o ideas perceptivas a partir de los signos de la corporalidad. Como productora de sentido, la racionalidad humana puede hacer uso o crear nuevos signos para expresar su racionalidad, como se demuestra con los lenguajes de señas practicados por los sordomudos, y como intérprete de sentido conoce ideas cualitativas, formas, colores, texturas, etcétera, a partir de signos naturales como formas y figuras. Así el ego, el yo, el alma, puede interpretar signos naturales, formal o instrumentalmente, las ideas perceptivas, o producir signos convencionales, ¿no?, palabras, lenguajes, lenguaje de señas, para producir signos naturalmente al imaginar, es decir, al aplicar una fuerza o contención de la mente a la corporalidad, al dar, digamos, al producir imágenes. En conclusión, es nuestra naturaleza racional la que nos permite dar sentido, significar a la extensión. Sucede involuntariamente cuando nuestra mente concibe ideas cualitativas a partir de las impresiones figurativas del sentido interno, o cuando aprende a percibir un rostro o un paisaje a partir de un conjunto de puntos que es un grabado, ¿no? Uno a partir de ciertos elementos dispersos puede formarse la idea, por ejemplo, de una foto, de una imagen, de un cuadro. Cuando se sirve de signos, por ejemplo, palabras escritas, por ejemplo, gestos, para interpretar o expresar ideas. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy rapidito a la presentación del segundo trabajo, así llegamos bien con el tiempo. Bueno, el segundo trabajo lo va a presentar Gabriela Carleto. Ella es directora clínica de investigación del Instituto Pratyahara, doctoranda en psicología por UCES, investigadora en el campo del autismo, filósofa, psicoanalista winnicottiana y afiliada a la Asociación Internacional de Winnicott. Ella va a presentar un trabajo que se titula De la menarca a la menopausia, la experiencia vivenciada por mujeres diagnosticadas con autismo a partir de la subjetividad perceptiva. Bueno, Gabriela, escuchamos você. Obrigada, Luiz. Boa tarde a todos. Bem, eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu realizo, né, aqui no Brasil, na clínica, onde eu trabalho com adolescentes e adultos, basicamente com pessoas que foram diagnosticadas com autismo, né, a sua grande maioria foram diagnosticadas da adolescência para frente, então são pessoas que pelo DSM, são compreendidas como autistas nível 1 de suporte, e eu vou apresentar um pouco daquilo que eu venho encontrando nessas minhas pesquisas na clínica, um pouco daquilo que eu estou elaborando para poder trabalhar na minha pesquisa aqui no doutorado. Então, vou subir. Necesita compartilhar a tela? Então, o tema da minha pesquisa, né, é da menarca à menopausa, justamente pegando essa questão da idade, né, ali da adolescência, e até a idade mais adulta, avançada das mulheres, tentando entender e compreender como é que elas percebem o mundo, né, como é que elas percebem esse corpo, o que que acontece com esse corpo a partir da subjetividade perceptiva de cada uma delas. Mudou o slide só para saber se está acompanhando. Tudo bem. Sim? Ok. Então, Gabriela, vou você contexto. pode mudar para modo apresentação? Fica melhor, né? Posso, deixa eu só a apresentação. Melhorou? Agora sim. Sim. Ok. Então, contextualizando um pouco, né, do ponto de vista epistemológico, o autismo ele pode ser compreendido
através da fenomenologia e da psicopatologia fenomenológica, que busca focar na singularidade da experiência da pessoa autista, buscando compreender o jeito de ser autista no mundo. Na perspectiva do feminino e do autismo, nós encontramos ainda um campo ainda pouquíssimo estudado. Então, eu vou trazer um pouco sobre esse olhar da fenomenologia, porque, na verdade, em sua maioria, o que a gente tem é um olhar biomédico, né, que está muito pautado em critérios, tá? A experiência da subjetividade perceptiva e corporal dessas mulheres adultas autistas pode ser compreendida por meio das narrativas descritivas, aonde, através de uma análise detalhada, a gente procura compreender como que essas mulheres sentem os seus corpos, né? Quais são as suas sensações, como essas percepções influenciam a sua vida diária e a formação das suas identidades. Então, este estudo revela insights profundos sobre a vivência do autismo em mulheres, destacando a necessidade de abordagens sensíveis e personalizadas no cuidado e no suporte. Este acompanhamento clínico e da escuta das pessoas autistas é o que eu realizo aqui na minha prática, e o que eu venho percebendo é que, conforme a gente vai caminhando na clínica, a gente vai desconstruindo uma série de paradigmas que foram pensados, né, como verdade sobre o autismo. Paradigmas esses que dificultam o entendimento do que é o autismo e de como as pessoas autistas vivenciam a experiência de ser no mundo, em um corpo que opera a partir de um sistema sensorial subjetivo e singularmente diferente das pessoas não autistas. Então, o que eu encontro muitas vezes, assim, na pesquisa, na troca com outros colegas profissionais, é tentar o entendimento do autismo a partir de critérios, a partir de uma observação, e não a partir da experiência da pessoa que vive o autismo. Então, isso tem uma diferença muito grande, né, quando a gente começa a entender um pouquinho mais. Então, exemplificando, né, o modelo biomédico, por exemplo, ele entende que o sujeito autista tem um corpo que é passível de correção, de conserto, de cura, e coloca no sujeito a necessidade de se adequar para viver em sociedade. A lesão, a doença, a limitação física, elas são definidoras na experiência de desvantagem e de desigualdades que a pessoa com deficiência ou com alguma neurodivergência vivencia cotidianamente. Há nessa concepção uma comparação constante com os critérios estabelecidos como norma pela sociedade, e tudo que dele se distancia é considerado anormal. Então, aquela velha discussão entre o normal e patológico, né, aquilo que está dentro de um contorno que é aceito pela sociedade, de um comportamento que é aceito, e das pessoas que, por algum acaso, têm alguma diferença, são consideradas como deficientes. No Brasil, o autismo é considerado uma deficiência, tá? Então, metodologia não só de pesquisa, mas da onde eu me apoio, né? Da onde eu venho estudando um pouco sobre o autismo. Eu me apoio no pensamento do filósofo Merleau-Ponty, que entende que o sujeito no mundo é o corpo no mundo, né? Segundo Ponty, o sujeito experiencia o mundo pela sua percepção e, através dela, constitui a si mesmo e ao mundo em que ele vivencia as suas experiências. Mulheres autistas relatam, em muitos casos, ter, a partir da percepção ou da dificuldade em acessar e compreender essa percepção, uma vivência intensa no mundo. A fenomenologia da percepção, então, nos ajuda a entender que essas experiências são vividas através de um corpo sensível, onde cada mudança é sentida profundamente e pode alterar a percepção de si mesmo e do mundo. O corpo assume, então, um significado diferente daquele que encontramos nos manuais das ciências biológicas. Portanto, se faz necessário distinguir conceitualmente corpo-objeto e corpo próprio ou fenomenal. A célebre frase de Ponty, né? Eu não estou diante de meu corpo, eu estou em meu corpo. Ou, antes, eu sou meu corpo, representa a compreensão do corpo próprio. É o corpo que nos faz ser essencialmente seres de relação com o mundo e com os outros. Então, diante disso, né, eu destaco que a possibilidade da gente escutar
pessoas autistas, especificamente as mulheres, foi o caminho que eu constituí na clínica. É importante destacar que a maioria das pesquisas hoje no mundo, elas são, em geral, realizadas com crianças, né, dentro, especificamente no autismo, em sua grande maioria com meninos. Então, todas as testagens, por exemplo, que são utilizadas, elas foram elaboradas a partir da experiência de crianças do sexo masculino. E isso traz, né, um enorme prejuízo quando a gente pensa na clínica, quando a gente pensa nas mulheres, quando a gente pensa nesse corpo feminino. Traz prejuízo no campo psicoemocional, educacional, profissional, na vida como um todo, né? Visto que se a gente se basear a partir de um paradigma equivocado, a gente vai desenvolver também, enquanto sociedade, políticas públicas de educação e saúde também equivocadas, trazendo prejuízo para as mulheres. O diagnóstico de autismo em mulheres é frequentemente atrasado, né? Dificilmente é feito na infância, a não ser que seja aquilo que se entende por um autista nível 3 de suporte, ou seja, meninas que não vão desenvolver a fala, que tem realmente um quadro um pouco mais complexo, senão eles são feitos em sua maioria na adolescência, quando não já na idade adulta. Isso porque as mulheres, né, elas têm uma adaptação social mais eficaz, têm uma capacidade de mascaramento, aquilo que se entende de masking, né, e acabam se adaptando melhor na sociedade. Então, essas estratégias são formas, de uma certa forma, das mulheres reafirmarem o seu estar no mundo de uma maneira mais confortável e controlada. Bom, a relação com o corpo, né, da mulher, ela perpassa por intensas sensações de mudanças fisiológicas e perceptivas ao longo do tempo. Então, a gente tem um período de um corpo que tem um funcionamento cíclico, né, diferente, que começa a partir da menarca, ou seja, da primeira menstruação, e isso pode desencadear crises disruptivas, com mudanças de humor, sensibilidade ao toque e outras questões sensoriais. A puberdade, esse período de intensa transformação corporal e perceptiva, que é um momento em que essas mudanças, né, acontecem, é uma fase crucial nesse desenvolvimento, né, do corpo feminino, caracterizado por um crescimento dos seios, do aparecimento de pelos pubianos, mudança na distribuição da gordura corporal. E o ciclo menstrual, né? Então, todas essas mudanças físicas, corporais, emocionais, psíquicas, elas podem, nas mulheres autistas, trazer várias crises, né? Crises essas disruptivas. O que a gente chama de crise? Isolamento, crises de ansiedade, depressão, que a gente considera ali como uma comorbidade, crises de choro, né? Automutilação. Então, uma série de crises que acabam se desencadeando. A perspectiva fenomenológica, então, de Ponty oferece uma compreensão profunda, né, desse desenvolvimento fisiológico e das experiências sensoriais e perceptivas, reconhecendo a centralidade do corpo e da percepção na construção dessa subjetividade, que é essencial para oferecer suporte adequado e promover um maior acolhimento dessas mulheres na sociedade. O corpo, que tanto pode sentir e ser sentido, ver e ser visto, não é apenas um objeto, nem apenas um sujeito. Ele está entre os dois, e é assim que devemos compreendê-lo, como um corpo próprio ou um corpo sujeito. Pensando nas questões sensoriais, as pessoas autistas também têm, em sua grande maioria, muitas hipersensibilidades, né? Sensibilidade ao som, ao toque, à luz, a outros estímulos sensoriais que podem também ser percebidos de maneira avassaladora, né? Influenciando aí essa relação entre eu e o mundo, né? E o Ponty também vai trabalhar essa questão, entendendo que pode haver uma fragmentação na integração, na integralização, né, desse corpo,
entendendo que essa fragmentação pode vir a apresentar também uma relação sensória com o mundo distinta das pessoas não autistas e que isso traz prejuízo, né? Então, esse entendimento da subjetividade perceptiva, que se refere de uma maneira única como cada indivíduo percebe o mundo ao seu redor, né? E no contexto do autismo, essas percepções podem ser especialmente complexas e intensas. E aí, concluindo um pouco, né, disso tudo, entendendo que essas diferenças perceptivas, sensórias e neurocognitivas que muitas pessoas autistas podem ter, né, nos despertam para o entendimento de que o vínculo terapeuta-cliente, a importância dessa escuta, a importância dessas narrativas, dessa experiência de vida, se faz necessário, né, quando a gente pensa numa clínica voltada para o autismo, assim como também repensar os ambientes, né, repensar que muitas vezes a gente vai fazer uma escuta que nem sempre é verbal, a gente tem pacientes que são pouco verbais, ou seja, fazer um trabalho também de ressonância, né, desse corpo, entender também que a gente precisa fazer, né, como eu falei, essa adequação, às vezes clínica, do ambiente clínico, com luz, né, uma luz mais tranquila, com, às vezes, ter materiais, mantas, que possam trazer uma questão sensorial mais adequada. Entendendo também que muitas dessas mulheres, ao iniciar esse processo terapêutico, elas trazem sempre muitos relatos de desamparo social, né, de prognósticos equivocados médicos. Às vezes são mulheres que chegam com muitos CIDs, né, muitos diagnósticos de bipolaridade, de transtorno borderline, de depressão, que passaram às vezes muitas partes da vida medicada, mulheres que foram internadas e que, na verdade, né, tiveram um diagnóstico tardio de autismo. Uma sensação, às vezes, de não compreensão dos profissionais de saúde, né, de médicos, psicólogos e outros profissionais. Bom, essa adequação do setting, né, isso aqui já falei. E esse olhar do Ponty, né, assim, que isso para mim foi muito importante, assim, conhecer a obra, entender a forma como o Ponty entende toda essa questão dos sentidos, da percepção, né, dessa questão da consciência, do corpo, dessa existência corpórea, subjetiva. Então, isso para mim fez muito sentido, né, a partir da obra dele, da escuta que eu venho vendo na clínica, desse entendimento diferenciado do corpo, né? E isso para mim trouxe uma outra perspectiva, né? Essa perspectiva fenomenológica, entendendo essa existência, né? Desse corpo no mundo. Aqui é um pouquinho mais de repetição também, enfim, trazendo esse pensamento de que a gente precisa compreender essas experiências, né? E a partir disso desenvolver uma abordagem que seja uma abordagem acolhedora, de cuidado, né? Para essas mulheres. Então, a ideia é que a partir dessa experiência, né, a gente possa vivenciar junto com as pessoas autistas e assim como elas, revelar uma relação entre o eu e o corpo, a partir de princípios éticos, de valores essenciais, quando pensamos sobre a importância da existência de qualquer pessoa, reconhecendo e acolhendo a experiência singular de cada um, sem a menor pretensão de tecer o certo, o errado, o normal, o patológico, sem incluir ou excluir, sem querer modificar uma experiência que muito tem a nos ensinar, e sim trocando, ressoando, né, naquilo que vem, aquilo que fica, transformando a partir daí um sujeito que se entendia patológico em uma pessoa integrada em seu corpo e na sua experiência do mundo. Enfim, é isso, né? Encerro aqui, deixa eu terminar aqui de compartilhar. E agradeço, né, um pouco daquilo que eu venho trabalhando e tentando entender um pouco mais sobre o autismo. Obrigada. Y nada. Bueno, vamos ahora a escuchar el tercer trabajo. Las autoras son Ana Paula Vicente Oliveira y Georgina Parente. Las voy a presentar. Ana Paula Vicente Oliveira es magíster en Ciencia de la Salud, especialista en prácticas de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres, licenciada en Ciencias Sociales y en Trabajo Social,
diplomada en filosofía y psicoanálisis, en fundamento clínico del psicoanálisis, y doctoranda en psicología por esta universidad UCES. Georgina Marcela Parente es licenciada en Trabajo Social por la USAM, técnica en Psicología Social, diplomada en Salud Mental, posgraduada en Neuropsicoeducación y doctoranda en Psicología también por esta casa de estudios. El trabajo de ella se titula El contexto de intensificación de la crisis estructural del capital y su expresión en la psicología. Le dejo lugar, así aparecen por la cámara. Bueno, buenas tardes. Nosotros habíamos preparado unas diapositivas donde, como en los resultados, habíamos seleccionado algunos de los textos que finalmente son los que elegimos por ser representativos del trabajo que queremos compartir. No estamos pudiendo con la diapositiva, no toma el pendrive, así que vamos a contarles un poco oralmente qué es lo que quisimos compartir con este trabajo, que como bien decía mi compañera, tiene que ver con la estructura, la dimensión política y el impacto en la psicología. Cuando nosotras nos planteamos este trabajo, teníamos como los dos caminos, ¿no? Uno es un poco más transitado, yo miro la computadora, pero sé que la cámara no está acá, sé que estoy mirando para cualquier lado, quedo un poco loca. Bueno, los dos caminos eran uno un poco más transitado, que es el que actualmente es más conocido y se habla mucho, que es el impacto de las políticas, tanto locales como globales, en la salud mental de las personas y las comunidades. Pero por otro lado, y fue el que decidimos tomar, el menos debatido, que tiene que ver con el impacto en la disciplina de la psicología. Nosotros nos planteamos esto porque justamente somos dos profesionales de las ciencias sociales, coincidimos en el doctorado, nos conocimos a partir del doctorado, y coincidimos también en nuestro posicionamiento político. Nuestro posicionamiento político, y quiero aclararlo, trasciende una cuestión meramente partidaria. O sea, no nos referimos a lo partidario, sino a todo el entramado ideológico con el cual llevamos adelante nuestra praxis profesional. Somos trabajadoras sociales, con lo cual, desde nuestra profesión, me voy a bajar un poquito esto porque me voy a ahogar. Bueno, desde el trabajo social, en lo cotidiano, nos preguntamos habitualmente cuál es nuestro posicionamiento político a la hora de ejercer, porque venimos de una profesión en donde los inicios surgen para justamente ser un paliativo a las comunidades vulneradas por el sistema del capitalismo. Con lo cual, desde el surgimiento, bueno, nuestra profesión se fue reconfigurando en un largo proceso de rupturas y continuidades, en donde hoy nos definimos más bien como reivindicación de derechos, como una construcción, o sea, una praxis, una intervención para la construcción de la calidad de vida de las personas y las comunidades, con lo cual quisimos trasladar este cuestionamiento que nos hacemos habitualmente del trabajo social a la disciplina de la psicología, que obviamente es la que nos convoca en el doctorado. ¿Por qué? Porque históricamente la psicología ha tenido un proceso de individualización, la privatización de lo comunitario, de lo social. Entonces venimos a hacer como un poco este debate de cuál es el rol de la psicología para la sociedad, para el bienestar y la calidad de vida de las personas y las comunidades. Entonces, bueno, un poco lo que planteamos, ahora les voy a leer algunos de los textos que elegimos, que son los que habíamos puesto en la diapositiva, que tiene que ver con justamente generar un debate y una posición crítica frente a la hora de intervenir desde la psicología. Pero por supuesto, no me quiero ir por las ramas y tampoco me quiero desviar porque también la diapositiva hace eso. Tomamos como algunos autores y algunos hitos. Nosotras tomamos, por ejemplo, el encuentro que se realizó en el año 2006, que fue el encuentro de investigadores de psicología del Mercosur, fue el segundo encuentro que se realizó, y que justamente estuvo focalizado en la dimensión política, ¿no? En esta mirada crítica hacia la profesión, hacia adentro de la profesión, y bueno, de ahí salió mucha producción teórica. Entonces tomamos también como hito este encuentro que se realizó, y lo utilizamos para plasmar un poco también nuestras ideas. En ese encuentro se habló mucho también de las políticas, el impacto de las políticas, si bien la globalización, las políticas locales, pero del neoliberalismo y de las políticas liberales. ¿Por qué?
porque están marcadas por un hilo conductor que es el interés del mercado. Entonces, en este interés del mercado muchas veces se ampliaba la brecha, ¿no?, de vulneración de algunos sectores que siempre habían estado invisibilizados y que generaba más malestar, mucho más malestar y mucho más padecimiento mental. Pero bueno, nuevamente lo que sale como resultado de este encuentro, fundamentalmente, que genera mucha producción teórica, de autores como Raquel Lubartowski Nogara, Ana María Fernández, Alicia Stolkiner, son referentes muy fuertes. Pérez, porque también en estos encuentros también lo tomamos porque sabemos que en el encuentro de hoy también se hace mucho pie en el género, ¿no?, como cuestión social y como cuestión de abordaje de la disciplina de la psicología, con lo cual quisimos un poco hacer el encuentro de todas estas miradas. Bien, bueno, esto que les decía, ¿no?, cómo se remarca las políticas neoliberales, estos encuentros que se han generado, haciendo foco en que tiene que haber necesariamente un posicionamiento más allá de lo partidario. Vuelvo a repetir y hago foco en esto porque tampoco generar un desvío por ese lado, sino un posicionamiento crítico frente a las crisis económicas, a las crisis de género, a las crisis, bueno, y esto como contraparte da lugar que, por un lado, la globalización marca el camino, los intereses económicos marcan el camino por la Organización Mundial de la Salud, por entes globales que marcan el camino de las investigaciones en la psicología y también las ciencias sociales, pero por otro lado se ve fortalecido el surgimiento necesario de profesionales que investigan toda la contraparte, es decir, como el surgimiento de estas poblaciones vulneradas y la necesidad, la demanda social de atención a cuestiones como son la misoginia, como es el racismo, como son las guerras. Bien, entonces queríamos como representarles un poco estas dos contrapartes de la cuestión de la dimensión política en la psicología. No me quiero ir muy por las ramas, no sé si querés que lea algunas partes o no sé cómo estamos de tiempo. 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, hay una parte que sí quiero leer, que tengo muchas ganas, que es justamente un poco, se resume, ¿no? Lo que expresaba Ana María Fernández en este encuentro de investigadores del Mercosur. La necesidad de desnaturalizar de la cultura psicológica la noción de conflicto individual, en la cual se velan las dimensiones políticas, sociales e históricas de las condiciones de producción del sujeto y la constitución de su psiquismo, naturalizando la psicologización de los procesos sociales. Fernández evalúa cómo este fenómeno tiende a reducir los investimentos de lo público, sobrevalorando y priorizando las instancias privadas. Esto muestra cómo las dinámicas macrosociales se replican en la vida íntima de las personas, formando parte de un doble movimiento de psicologización de lo social y sentimentalización y despolitización de lo público. ¿Terminó? Ah, bueno. Las consideraciones finales. Ok. Por todo lo analizado, cuestionamos la manera en que históricamente se ha abordado la dimensión subjetiva y la salud mental, desvinculándolas de la realidad latinoamericana y de las necesidades de las mayorías populares. Este enfoque ha sido dominado por métodos que conciben al individuo y su comportamiento de manera aislada. Esto ha llevado a críticas sobre la función social de la psicología en el mantenimiento del orden establecido. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar el último de los trabajos. Voy a presentar a las colegas. Son 3 las autoras, una hoy no pudo venir, entonces el trabajo se titula Confusión y disyunción entre placer, satisfacción y goce en la obra freudiana. Como te dije, las autoras son Liliana Beatriz Patri, que no va a estar presente, Patricia Luján, que es docente universitaria de psicoanálisis en UBA y en UCES, y co-directora de investigación en UCES, y María Florencia González Martínez, magíster en psicoanálisis, docente universitaria de psicoanálisis UBA-UCES e investigadora en UBA y UCES.
Bueno, les contamos un poquito, es un escrito breve respecto de un momento puntual o alguna de las preguntas y objetivos que propusimos al interior de un proyecto de investigación. Llevamos acá adelante, que ya concluimos y que se inscribe en la materia que damos acá, que es Psicoanálisis de Freud 1. El proyecto se llama Posibles lecturas de la noción de satisfacción en obra freudiana, articulación con el principio de placer-displacer, el principio de realidad y el más allá del principio del placer. En ese recorrido se nos hizo necesario diferenciar términos como placer, satisfacción y goce, y a su vez pensar los modos de articulación que tienen estos términos con concepciones tópicas y económicas de lo psíquico en la teoría de Freud. Tales nociones, provenientes de distintos campos del saber, permiten ubicar sendas diferencias entre fenómenos que se presentan en la clínica psicoanalítica. Por eso, su diferenciación se nos hace necesario respecto de la dirección de la prueba. Consideramos pertinente entonces, a partir del ordenamiento de estas nociones, interrogar los modos de intervención por parte del analista. Nos propusimos algunos objetivos, entre ellos situar los diversos modos en que la satisfacción y el placer se articulan a lo largo de la obra freudiana, indagar sobre las consecuencias que dichas articulaciones tienen respecto del modo de pensar el trabajo del aparato psíquico, y destacar los aportes del concepto lacaniano de goce para trascender los impases a los que lleva la noción de satisfacción en la obra. Bueno, trabajamos relevando fundamentalmente textos de Freud y referencias de Lacan para ponerlas a trabajar y en esa interlocución, a la cual, digamos, siempre aludimos. Bien, algunas cuestiones. Por supuesto que estos objetivos son bastante más amplios que el reporte que vamos a ubicar. Las nociones de placer, satisfacción y goce en el corpus teórico del psicoanálisis forman un conjunto de elementos disyuntos necesarios de especificar. Placer y satisfacción en los comienzos de la teoría y bajo el funcionamiento del principio del placer quedan enlazados en las formaciones del inconsciente. Sin embargo, estos términos, aún siendo convergentes en ese modo de trabajo psíquico, se sostienen en diferentes operadores conceptuales. Placer es un término que Freud recoge de Herbart. Este autor cualifica los fenómenos psíquicos que la psicofisiología había devenido cuantificar. Y Fechner, que es otra referencia importante para Freud, hace del placer un principio dependiente de la ley de la constancia. Partida que toma forma, que toma Freud, definiendo entonces a placer y displacer en relación al quantum psíquico. El aumento o la disminución de ese quantum pondrá en juego mecanismos para mantener entre umbrales de soportabilidad de placer o displacer a los fenómenos psíquicos. Ahora voy a decir el término satisfacción en alemán, probablemente lo diga mal, pero bueno. El término satisfacción, que es Befriedigung. ¿Alguien habla alemán acá? Siempre pregunto. Bien. Bien. Implica una definición en la lengua alemana como pacificación, apaciguamiento. Es introducido en la teoría a partir de lo que Freud denominó experiencia de la vivencia de satisfacción, como primeras marcas en la constitución de lo psíquico que guiará el camino de su producción. Se instituye como huella a investir que se soporta en el lugar del objeto perdido de la satisfacción, inscrito entonces como faltante y que solo podrá alcanzarse por la vía del cumplimiento del deseo. Sabemos de todo el trabajo de elaboración que implica ese movimiento, que a la vez supone una ganancia de placer, entendidos en términos de disminución de estímulos, como sustituto de un reencuentro con esa vivencia para siempre perdida. Placer y satisfacción, a pesar de responder a tópicos diferentes, se tornan difusos en su diferenciación en relación a las formaciones del inconsciente, en tanto son nociones que se articulan al deseo inconsciente. Sin embargo, la necesidad de introducción del concepto de pulsión en la teoría
teoría, a partir de pulsiones y destinos, pulsión del 15, exige a Freud tener que redefinir a la satisfacción, ahora en términos no de una vivencia a alcanzar ni de investidura de carga, sino como efecto de una modificación en la fuente de la pulsión. No se trata ya de una identidad perceptiva, el encuentro con lo idénticamente idéntico, sino con la cancelación del estado de estimulación en la fuente de la pulsión. Entendemos en este punto que se produce un viraje en la concepción económica del psiquismo. Pero es a partir del nuevo dualismo pulsional, es decir, a partir de más allá, que se produce una disyunción insoslayable, esencial entre placer y satisfacción. La esencia de la pulsión se definirá ahora por la satisfacción y no por ser una fuerza constante. Satisfacción y repetición, satisfacción y regresión devienen términos indiscernibles en esta nueva modalidad pulsional. El término Befriedigung, satisfacción, adquiere entonces su verdadero significado de pacificación, de apaciguamiento. La satisfacción pulsional se define por el retorno al punto de origen, al inanimado. Lo que condena el movimiento pulsional inscribir una diferencia cada vez entre la satisfacción buscada y la hallada. Ya no se trata solo de una fuerza constante que volviendo al borde, volviendo a la fuente, como el 15, alcanza alguna satisfacción parcial, sino que la imposibilidad de alcanzar ese punto de origen insta a la repetición de una pérdida y como pérdida impulsa el factor pulsional. De modo que se reordenan los términos de la pulsión, ahora la fuente orgánica, se sustituye por la necesidad de satisfacción y el Drang surge como efecto de la imposibilidad de la misma. Es decir, el factor pulsionante desplaza al estímulo proveniente de la fuente de 1915. La pérdida se erige como causa del movimiento pulsional. Por lo tanto, los fenómenos psíquicos enmarcados en más allá del principio del placer mostrarán una modalidad de satisfacción paradójica en tanto se satisfacen en la repetición del displacer. Hay una cita de Freud, donde Freud plantea justamente esto, que nada de eso pudo procurar placer entonces, se creería que hoy produciría un displacer menor si emergiera como recuerdo o en sueños, en vez de configurarse como una vivencia nueva. Se trata desde luego de la acción de pulsiones que estaban destinadas a conducir a la satisfacción, pero ya en aquel momento no la produjeron, sino que conllevaron únicamente el displacer. La repetición deviene entonces el único modo posible de satisfacción pulsional. Entre lo buscado y lo hallado, se repite la producción de un resto, de un plus, que se inscribe como pérdida. Resto que Lacan nominó objeto A en su función de plus de goce. O dicho de otros términos, entre la satisfacción buscada y la alcanzada existe un goce como imposible. Consideramos necesario en este punto de la investigación introducir la diferenciación que hace Lacan en su enseñanza a la altura del seminario aún entre los términos satisfacción y goce. Desecha el término satisfacción en su acepción alemana, de cesación de las necesidades, pero lo hace retornar en el trabajo de Lacan como la otra satisfacción, en relación al proceso primario en términos de condensación y desplazamiento. Prefiere, en lugar de satisfacción, el término goce. Lo toma del derecho asociado a la noción de usufructo. Dice, el usufructo quiere decir que se puede gozar de sus medios, pero que no hay que despilfarrarlos. El goce es lo que no sirve para nada. Ya estamos terminando. A su vez, lo asocia al registro de la castración. En tanto, lo denomina goce fálico, goce del síntoma, y por lo tanto, en ese sentido, se presentifica como plus de goce. Sostiene por un lado, es una cita, el goce está marcado por ese agujero que no le deja otra vía más que la del goce fálico. Por lo tanto, en su dimensión de imposibilidad y agujero, linda con la noción de satisfacción delimitada en el nuevo dualismo pulsional, como retorno a la inorgánica. Y en su dimensión de plus de goce se lee en torno a lo que señalamos en esa cita anterior, que esta satisfacción no conlleva ninguna posibilidad más que displacer.
Es decir, el goce queda entramado con la repetición de un imposible que conlleva displacer y que la caracteriza como lo que no cesa de no existir. Concluimos entonces que la noción de satisfacción, entendida en sus múltiples relaciones con los términos placer y goce, marca el camino del trabajo en análisis. Si el punto de partida es el trabajo del inconsciente y la exigencia pulsional, la serie de los fenómenos psíquicos de bien infinita, en tanto necesidad de satisfacción y metonimia del deseo, supone una repetición incesante, y por ese lado el análisis sería interminable. Pero si el punto de partida es la suposición de un goce como imposible y la producción de un resto inasimilable, se produce una serie terminable que converge cada vez en el encuentro con la castración. Bueno, de hecho eso es un análisis, ¿no? Una cita con la castración cada vez. Bueno, hasta acá, sigo corto. Muchas gracias.